cómo mantener o cómo tener gozo en el sufrimiento. De eso es lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Ese título, si usted lo mira bien, parece una contradicción, ¿verdad? Gozo, ¿dónde? ¿No parece una contradicción? Claro que lo es. Pero ese título no lo inventé yo. Si usted va al versículo 2, mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, el título viene de ese versículo. Gozo en el sufrimiento. Oiga, tiene que usted poner esto en contexto. Porque si usted va y le dice al vecino suyo, hay que tener gozo en el sufrimiento, él lo va a mirar y le va a decir, este fumó algo raro. Porque la gente normalmente cuando está sufriendo no tiene gozo. ¿Verdad que no? Piense cuando usted tiene un dolor. ¿Qué clase de gozo usted tiene, verdad? Cuando usted tiene un dolor, ¿tiene un gozo? Mentira. Cuando hay un dolor, no hay gozo. Entonces, si sacamos este versículo del contexto, formamos tremendo problema. Y va a lucir como una cosa loca. Por eso tenemos que ir al contexto de lo que Santiago está escribiendo. Ahora, vamos a mirar que Santiago le está escribiendo, ¿a quién dijimos? ¿A cristiano o a no cristiano? Cristiano. Creyentes en Jesucristo que están en la dispersión. Ahora, a esos cristianos les dice que va a venir sufrimiento. Pero les dice que tengan con gozo, tengan sumo gozo cuando estén en sufrimiento. Y esa es la primera cosa que yo quiero establecer hoy. El sufrimiento vendrá aún cuando usted es fiel. Yo sé que eso es una contradicción si usted piensa en eso. O eso es una contradicción lo que usted tiene en su mente. Pero mi primer punto es, el sufrimiento vendrá aún cuando usted es fiel. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en eso? Porque hay algunas teorías que dicen que si a usted le pasa algo malo, es porque usted no es fiel. Y yo no creo que usted puede sostener eso con la Biblia por mucho tiempo. Ve, hay gente legalista que le dice eso a usted. Si a usted le pasa algo malo, es porque usted está mal con Dios. Entonces a mí me gustaría saber si usted tiene un respaldo bíblico para decir eso. Si a usted le pasa algo malo, es porque usted no está bien con Dios. Ok, vamos a ver 2 o 3 pasajes bíblicos que dicen todo lo contrario de eso. Este mismo pasaje dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, Santiago parte del hecho que las aflicciones van a venir. Tengan gozo cuando vengan las aflicciones. En otras palabras, denlo por sentado. ¿Cómo vienen las aflicciones? En forma de enfermedades, en forma de relaciones quebrantadas con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Hay aflicción. En cuestiones económicas. Sí. Las aflicciones vienen vestidas de muchas formas en nuestra vida. La partida de un ser amado. ¿Usted quiere una aflicción más grande que esa? Un ser amado suyo se le fue. Entonces, Santiago nos habla de que las aflicciones van a venir. Y eso nos lleva a pensar que las aflicciones le pueden venir a cualquier persona en cualquier momento. Nosotros, la mayoría de la gente que lee la Biblia, ha oído hablar del libro de Job. Yo creo que el libro de Job lo ha oído hablar gente que ni lee la Biblia, ¿verdad? Porque todo el mundo ha oído hablar que Job pasó por momentos difíciles, que Job sufrió.
Pero lo que muchas personas ignoran es que el capítulo 1 de Job, versículo 1, dice que Job era un hombre, y la palabra en Reina Valera dice perfecto. Otras versiones dice, por ejemplo, en esta versión dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Ahora, en la versión internacional dice, era un hombre intachable, de absoluta integridad. Anota eso. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. De esos aquí hay unos cuantos, pero no son todos. ¿Me entiende lo que le digo? De esos escasean en el mundo en que vivimos. Un hombre intachable, de absoluta integridad y que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero si usted lee, eso está todo en el capítulo 1 de Job. Si usted lee, Job perdió sus hijos, Job perdió su salud y cayó en una profunda depresión. A tal punto que yo le voy a leer aquí un versículo donde Job expresa su depresión. Capítulo 3, versículo 11. En Job 3:11 dice, ¿por qué no perecí o me morí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Usted cree que no está expresando depresión ahí? Si usted oye a un cristiano decir eso, ¿qué es lo que usted piensa? Yo creo que no es cristiano. Tenga cuidadito con eso. Tenga cuidadito con eso, porque posiblemente aquí ninguno de nosotros está a la altura de Job. Pero Job pasó por una máquina de moler carne. Y cuando usted pasa por la máquina de moler carne que pasó Job, se sabe quién es usted realmente. Cuando hay bendición, ¿verdad? Y el trabajo va bien, y la salud va bien, y la familia está bien, ¡amén! Pero ¿qué pasa cuando la salud no va bien, y el trabajo no va bien, y la casa no va bien? Ahí es donde está el asunto de la verdadera fe. Y yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos que saber que tarde o temprano en nuestra vida van a venir tribulaciones, van a venir pruebas. No es que si va a venir, no, va a venir. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo se enferma y aquí todo el mundo se le muere un familiar y se le muere alguien. Todos nosotros vamos a pasar por momentos así, todos. Entonces, lo que tenemos que mirar es que eso es algo que es parte de la vida. Eso pasó en el caso de Job, pero por ejemplo tenemos un caso que es el apóstol Pablo. Y estamos hablando de gente, ¿tú sabes?, de relevancia, ¿no? Segunda de Corintios 1:8 dice Pablo, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, la de él, la de Pablo, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, que él pensaba que se iba a morir. Eso es un hombre que estaba sirviendo a Dios con todo su corazón y que estaba predicando el evangelio como es el apóstol Pablo. Tribulación, angustia. Entonces, esta primera parte que yo estoy hablando aquí tiene que ver con nosotros estar seguros de que no importa su fidelidad, usted va a pasar por momentos difíciles en su vida, a pesar o aparte de su fidelidad. Porque si usted no tiene esto claro, usted se le va a enredar la pita. ¿Usted lo quiere decir eso, verdad? En la mente suya se le enreda la pita. Y usted empieza a decir, momentico. Pero ¿cómo yo, una persona fiel, me está pasando esto? Si usted no tiene teológicamente eso claro, usted se le enreda la pita teológicamente.
Es como la gente que le meten en la cabeza que los cristianos no se enferman, por ejemplo. Y que los cristianos, si se enferman, tienen que sanarse todo. Entonces eso se le enreda la pita a la gente, porque los cristianos se enferman y los cristianos se mueren. Y entonces cuando se enferman, dice, ¡ay, Dios me falló! No, no es que Dios te falló, es que la teología tuya está equivocada. Porque en la Biblia habla de gente como Pablo que se enfermó también. Y Timoteo se enfermó también. Es decir, los cristianos también se enferman según la Biblia. El sacrificio de Cristo. Yo he oído ese versículo que la gente señala, porque por su llaga fuimos sanados y por lo tanto voy a sanarme. Sí. Mire, ese versículo, realmente la sanidad de Dios del cuerpo está totalmente en la resurrección. La obra de la redención completa se cumple en la redención. En este mundo su cuerpo se va a enfermar. Puede haber sanidades momentáneas, pero no todos los cristianos van a sanar. Eso es un error. Y entonces, si usted eso no lo tiene claro, empieza a orar y a orar y a orar y no se sanó la persona, y entonces la fe decae porque le metieron una doctrina equivocada. Entonces es muy importante tener cosas claras en la Biblia. Sí, los cristianos sí sufren. Y los cristianos sí pasan por tribulación, igual que todas las personas. Y la Biblia lo dice claro, que los cristianos sí sufrimos. Y sí vamos a pasar por problemas y por dificultades. Entonces, nosotros tenemos que saber que eso va a ocurrir porque estamos en un mundo caído. El hecho de que usted conoció a Cristo no quitó el mundo caído donde usted vive. Usted vive en un mundo caído, expuesto a enfermedades, a bacterias. ¿Usted sabe cuántas bacterias nacen todos los días nuevas en este planeta? ¿Cuántas? ¿Dónde está Conchita? Conchita estudia eso. ¿Cuántas bacterias nuevas hay en este mundo todos los días? Entonces, ¿qué son las bacterias? Enfermedades, que usted se va a enfermar. Mire, gracias a Dios que usted está aquí echándose fresco hoy. Es un milagro que usted esté aquí. Porque la sanidad no es solamente que Dios me sane. La sanidad es permanecer sano. El hecho de que yo estoy aquí parado es un milagro. En el mundo caído en que yo vivo, lleno de enfermedades nuevas cada minuto, alrededor del mundo. Entonces es un milagro que Dios nos tiene aquí. Ahora, eso es importante tenerlo en nuestra mente claro para cuando llegue el día de la aflicción. La segunda cosa que quiero que veamos tiene que ver con, ahí mismo en ese pasaje vamos a mirarlo. Dios está en control aun cuando sufro. Porque de alguna manera nosotros hemos creído que cuando yo estoy sufriendo, Dios cogió la maleta y se desapareció. Y dice, bueno, te veo el año que viene. Eso no es así. Dios está en control aun cuando yo estoy sufriendo. Aun cuando usted está sufriendo, Dios tiene el control. Yo sé que usted dice, pero ok, si tiene el control, ¿por qué estoy sufriendo? Esa es la idea que rápido nos viene a la mente. Pero ¿quién le dijo a usted que el sufrimiento no tiene que ver con el plan de Dios? ¿De dónde usted sacó esa teoría? Si el sufrimiento es uno de los vehículos que Dios tiene para que las personas crezcan, para que las personas vengan a Él y para que las personas conozcan a Cristo. ¿De dónde usted sacó que el sufrimiento no es un instrumento de Dios? Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, este versículo dice, y noten cómo menciona Pedro que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. Miren esto. En lo cual vosotros os alegráis. Ahora dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, según Pedro,
por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios lo estima conveniente, tenga que ser afligido. Es decir, la idea es bien clara. En algunos momentos el Señor estima conveniente que el sufrimiento va a venir a nosotros. Ahora usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Esa pregunta realmente no todo el mundo la puede contestar. Pero en el plan de Dios está que en algunos momentos nosotros tengamos sufrimiento. Ahora, si leemos todo el pasaje, dice que el sufrimiento tiene el objetivo de coger nuestra fe, más preciosa que el oro, y pulirlo. Si usted lee primera de Pedro, capítulo 1. Dios está en control aun cuando yo estoy sufriendo. Ahora, yo quisiera que usted pensara por un momento en esa frase o en esa declaración. Él está en control cuando yo estoy sufriendo. Mencionamos a Job. Job, si usted lee el pasaje de Job, Job era un hombre fiel y dice que Satanás viene y le hace una proposición a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y Dios dijo que no. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, Dios dijo sí. Mira, ahí está Job, un hombre fiel. Ok, vamos a quitarle los hijos para que tú veas cómo te va a negar. Quítale los hijos. Job todavía estaba fiel. Quítale la salud. Este es Satanás. Dice, ok, quítale la salud. Le quitó la salud. Job estaba frustrado y deprimido, pero todavía nunca negó a Dios, ni blasfemó el nombre de Dios. Deseó morirse, humanamente reaccionó, pero Job nunca blasfemó el nombre de Dios. Entonces, la prueba de Job, Job la pasó. Ahora, ¿tenía control Dios de lo que estaba pasándole a Job? Es mi pregunta. Entonces, Dios tiene control a pesar de mi sufrimiento. Es decir, en mi mundo yo veo algo que está pasando alrededor mío, pero hay una parte que yo no veo. Espiritualmente hay cosas que están pasando en mi vida que yo no las estoy viendo, pero hay un mundo invisible que está ocurriendo algo en mi vida que yo soy parte de ese mundo. Job no podía ver este diálogo entre Dios y el diablo. Job no veía esto. Job era ignorante de eso, pero estaba ocurriendo. Ahora, lo grande es que el sufrimiento mío, el sufrimiento de Job, el sufrimiento suyo, Dios lo permite porque al final, en la eternidad, va a ser para un mejor bien. Y va a contribuir al propósito y a la voluntad de Dios con usted y con los suyos. Todo mal, toda dificultad que Dios permite que venga a mi vida va a contribuir a mi bienestar espiritual y al de los míos. Mire, hay personas que usted está orando en su vida que no van a venir a Cristo hasta que no venga un sufrimiento a la familia. ¿Usted sabía eso? Hay personas que usted quiere que venga a Cristo, que usted se aleje del pecado. Hay personas por quien usted está orando que no van a venir a Cristo, a no ser que venga un sufrimiento. Y Dios lo sabe. Y Dios en su misericordia va a permitir que venga un sufrimiento para que esa persona sea salva, para que reaccione, para que se despierte. Entonces, nosotros no podemos saber cómo Dios está obrando, como Job no lo sabía. Pero aun cuando Satanás tenía a Job y la salud de Job estaba en las manos del diablo y lo estaba zarandeando, Dios tenía control sobre la situación. Dios había organizado y había permitido que esas cosas ocurrieran, pero Él tenía control. Ni más allá, ni más acá, hasta donde el Señor quería.
Entonces, Dios tiene el control aun cuando yo sufro. Y lo otro es que Dios está en control aunque mi fe es débil. Mire, esto le da la gloria a Dios. Porque de alguna manera la gente cree que porque ellos tienen una gran fe es que Dios está obrando en su vida. Y eso le da un poquito de gloria a usted. Y Dios no le gusta que usted tenga gloria. La gloria, quien la merece es Él. Y yo he visto personas, yo estaba pelándome ayer, espero que esa persona no esté aquí, yo le invité a venir, pero ojalá que no esté aquí. Y entonces se me acercó un hombre y me dijo, el barbero que me conoce, parece como que a él le gusta dar cuerda, ¿no? Entonces llegó el hombre, él conoce al hombre, y me dijo, pastor, ¿usted padece de artritis o de algo? Y yo le dije, no, que yo sepa, no. Y yo, mire, porque este hombre sana todo eso. Entonces el hombre me miró, un señor anciano ya. Y entonces, yo imagínese usted el hombre pelándome, una música por allá, un juego de pelota por allá, y el hombre hablándome de que él sanaba. Y me dijo, con estos dedos jorobados, porque él tenía artritis parece, con estos dedos jorobados, al que yo toco, ahí se sanó. Y entonces yo le dije, bueno, la gloria de la sanidad es para Dios. Dice, sí, para Dios y también para mí, porque yo sano. A uno le caen cada cosa, ¿no? Me dijo, porque yo vi a Jesucristo. Y yo le dije, Jesucristo, te estoy mirando. Yo quiero ser como tú. Yo me quedé con la boca abierta. Yo quiero ser como tú. Y yo le dije, ser santo como él. Me dijo, no, sanar como él. Y desde ese entonces yo salí del monte aquel y al que yo le pongo el dedo, artritis, culebrilla, lo que sea, sanado. Y había un hermano de la iglesia que es Cheo. Y cuando se acabó la conversación me dijo, sí, pero él cobra también, pastor. Él pide $25 por cada vez que pone el dedo. La gloria de lo que nosotros hagamos es para Dios. Y Dios no comparte su gloria. Yo estoy seguro que Dios no está obrando en ese hombre y nada de eso. Pero vamos a suponer que una persona aquí dice, yo oré por alguien para que se sanara. La gloria es para Dios, no es para usted. Tenga cuidado con eso. Puede ser que ahora mismo mi fe sea débil. Como estamos hablando aquí del sufrimiento, estoy en un momento de debilidad en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento débil en su fe? Levanten su mano ahí. Claro que sí. Que han pasado tantas cosas y usted no tiene explicación, ¿verdad? Pero eso no es nuevo. Eso está en la Biblia. Hay hombres de Dios que flaquearon en su fe. Pero usted sabe lo grande de Dios, que aun aunque su fe es débil, Dios obra. No porque usted es un gigante en la fe. La Biblia dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, bien pequeña. No hace falta una fe tan grande. Poquita fe en un Dios grande. Yo voy a llevarles ahora a un episodio en la Biblia que pasó en el primer siglo. Nosotros hablamos que los cristianos del primer siglo eran hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? Y que ocurrían milagros y todo eso. Vamos a ir un momentico al libro de los Hechos, capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, Hechos, el capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de los Hechos nos habla de la prisión de Pedro. Pedro, el apóstol, estaba en prisión por
la predicación. Los judíos no querían que él predicara, los líderes. ¿Están ahí conmigo? Ahora, el versículo 5, anterior al 6, mira lo que dice. Así que Pedro estaba, ¿cómo? Custodiado en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? Y la iglesia oraba o hacía oración sin cesar a Dios. ¿Por quién? Entonces, un cuadro hermoso. La iglesia orando por Pedro para que Dios lo liberara de la prisión donde estaba, porque lo iban a matar. Bueno, esos son los cristianos del primer siglo. Esa gente vio milagros. Mucha de esa gente vio a Cristo resucitado, ¿verdad? Dios liberó a Pedro milagrosamente, dice la Biblia. Si usted sigue leyendo, todo el pasaje ese es una liberación que un ángel vino y sacó a Pedro de la cárcel. Como que los soldados se pusieron ciegos. Se le abrieron las puertas de la cárcel y salió caminando para la calle. Una cosa milagrosa. Pedro entonces, en el versículo 13, ¿a dónde va? A donde está la iglesia reunida, en un culto de oración que había por él, para que él saliera de la cárcel. En el verso 13 dice que Pedro entonces se presenta en la casa y dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso 15. Estos eran los que estaban orando. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos dijeron: es el ángel de él, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero ven acá, no estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Se habían pasado toda la noche orando. Y ahora, cuando Dios hace el milagro, no lo creen. No estamos hablando de los cristianos del siglo XXI. Estamos hablando de los cristianos del primer siglo. Personas que posiblemente vieron a Cristo, estuvieron en la resurrección de Cristo, habían visto el poder de Dios, pero la fe a veces flaquea. Y yo le doy gracias al Señor que aunque mi fe es débil, Él obra. Y aunque la fe suya es débil, Él obra. No por mi fe, sino por su poder. Porque da la impresión que aquí hay gente que tiene un monopolio con la fe. Y que hacen falta esa gente, porque sin esa gente no se puede ir a ningún lugar. Y aquí monopolio no tiene nadie. Dios nos habla de tener fe, de que creamos en Él. Para ser salvo hay que creer en Cristo. Pero Dios se acuerda de nuestra condición. Dice la Biblia, y se acuerda que somos polvo. Y usted va a recibir bendiciones en su vida, no por su gran fe, sino cuando tuvo poca fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Usted lo recibe por la gracia de Dios. No lo merezco, pero Él me la da. Él me lo da. No he creído como debo creer. No he sido fiel como debería haber sido fiel. Pero por su gracia, Él me lo da. Yo siempre he dicho que la gente habla de la gracia, pero no sabe de lo que está hablando. Porque nosotros supuestamente somos creyentes que hablamos de la gracia y creemos en la gracia, pero muchas veces no sabemos lo que es la gracia. Una iglesia que cree, pero que no, que ora, pero que no cree. Por la salvación de Pedro, por la liberación de Pedro. Sin su fe, Dios se manifestó y Pedro fue libre. Y estaba tocando la puerta y la gente no lo cree.
Y como punto último, en este libro de Santiago, porque Santiago comienza diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en tribulación o en prueba. Ahora, mi tema, mi título es cómo tener gozo en el sufrimiento. Y la última cosa es que debemos de enfocarnos en el resultado del sufrimiento. Para yo tener gozo en el sufrimiento, yo tengo que también enfocarme en el resultado del sufrimiento. ¿Qué va a pasar como producto de este sufrimiento? ¿Qué va a venir como producto de este sufrimiento? ¿Cómo yo tener gozo? Bueno, yo sé que aunque yo sea fiel, voy a sufrir. Tengo que tener eso claro. Dios está en control cuando yo sufro. Aunque parece que no, pero Dios está en control. Dios está en control aunque mi fe es débil. Aún cuando mi fe es débil, Dios está en control. Y por último, para yo tener gozo en la tribulación o en el sufrimiento, debemos de enfocarnos en los resultados. Ahora, el ejemplo más grande que tenemos de esto es Jesucristo. Mire, esta idea es descuidada en la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice cómo el Señor Jesucristo pudo resistir la cruz. Yo tengo aquí 2 o 3 versiones sobre este pasaje, pero Jesucristo era un ser humano. Sufría, cuando le daban un martillazo, era igual que usted. Jesucristo tenía una presión física, espiritual sobre él que ningún humano posiblemente la ha tenido. Pero uno le gusta saber cómo es que Cristo pudo resistir tanto sufrimiento. Y el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice esta expresión que debemos de leerla un momentico aquí, porque yo creo que es algo importante que usted debe llevarse a su vida y a su casa y recordar esto. Dice verso 2, Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, mire lo que dice aquí ahora: el cual, por el gozo puesto delante de él, Jesús puso la felicidad, el gozo, empezó a mirar el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿cómo el Señor sufrió la cruz? Porque dice que miró el gozo delante de él. ¿Qué es lo que estaba viendo Cristo? Cristo estaba viendo el resultado de lo que venía a través de la cruz. Eso está en Isaías 53, esa idea. Dice que Él mirará y verá el resultado de la aflicción de Él. Si Cristo no solamente estaba pensando en el sufrimiento que Él está pasando, sino que Él está mirando lo que va a venir como resultado del sufrimiento de la cruz. En la Nueva Traducción dice así: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Entonces, yo creo que esto es un secreto para nosotros tener gozo en la tribulación. Que yo puedo decir, de este sufrimiento va a salir algo bueno. De estas lágrimas van a salir algo bueno. Ese fue un método que usó el Señor
para poder atravesar la cruz. La cruz es horrible, es una vergüenza, es una agonía, pero hay vida después de la cruz. Hay un amanecer después de la noche. Y después del sufrimiento hay gozo. Y por mi sufrimiento en la cruz, millones van a entrar en el cielo, porque mi sangre los va a limpiar de pecado. Cristo pudo ver lo que venía. Yo le voy a decir, si usted logra mirar lo que viene después del sufrimiento, que ahora mismo usted no entiende eso, ni usted puede captar eso, pero usted tiene que hacer esto por fe. Yo sé que este sufrimiento va a llevar a una gran bendición en mi vida, en mi familia y en los que están alrededor mío. Ahora no lo entiendo, pero va a ocurrir. Ahora hay agonía y ahora hay sufrimiento, pero va a venir. Y yo le estoy exhortando a usted a que no se dé por vencido ni por vencida en su vida. Hay sufrimiento con sus hijos, lo va a ver. Hay sufrimiento en su hogar, con su esposo, con su esposa. Hay sufrimiento en este mundo, hay aflicción, dice la Biblia. Pero el Señor ha prometido que confíe en Él. Porque este sufrimiento me va a hacer en mí que yo tenga un sentimiento diferente. Yo voy a ser transformado por el sufrimiento. Mi mente va a ser transformada por el sufrimiento. Le voy a decir la verdad, el orgullo suyo, Dios tiene que quebrantarlo. Y lo hace a través del sufrimiento. Porque somos orgullosos. Y cuando todo nos va bien en la vida, nos ponemos más orgullosos. Porque creemos que we are somebody. Y nosotros no somos nadie. Toda la gloria es para el Señor. Usted no es nadie, ni yo soy nadie. Ahora, el secreto de Cristo vio delante de sí el gozo. Yo tengo que mirar lo que va a venir en mi vida a través de este sufrimiento. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios tiene el libro de las lágrimas de su pueblo. Eso es una cosa interesantísima. Imagínese usted un libro, un récord, donde Dios anota el sufrimiento de su pueblo. No estamos hablando de las lágrimas cuando la gente ve novelas y nada de eso, ni películas y nada de eso. Estamos hablando de las lágrimas que su pueblo va a pasar, el sufrimiento que su pueblo va a pasar. Dios mantiene un récord de eso. Y yo me he preguntado, bueno, ¿y ese récord para qué es? Porque cuando yo llegue al cielo, yo no quiero recordar eso. ¿Quién quiere recordar aquí el sufrimiento? Pero ¿sabe una cosa? En el cielo, Dios nos va a enseñar a nosotros que cada lágrima tuvo un propósito divino y santo, y que redundó en la salvación y en el bienestar de mucha gente. Nosotros no lo podemos ver aquí, pero en la eternidad lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver la conexión entre nuestras lágrimas y el mundo que está a nuestro alrededor. Un récord de las lágrimas de su pueblo. Ahora, cuando yo miro a ese récord, cuando yo miro al resultado del sufrimiento, yo le digo, Señor, ayúdame a mantenerme fiel en medio del sufrimiento. Porque de alguna manera va a surgir algo hermoso de este sufrimiento en mi vida. Y yo le voy a decir, muchas veces usted no lo va a ver aquí. Porque creemos que todos los resultados y todas las oraciones se van a escuchar aquí y se va a ver el resultado aquí. Hay cosas que usted está orando que usted no la va a ver. Hay personas que usted está orando que vengan a Cristo y puede ser que usted no lo vea. Puede ser que usted se vaya con el Señor y no lo vea. Mire, muchos de ustedes están aquí y su mamá y su papá oraron por usted y su mamá y su papá no lo vio a usted venir a Cristo.
¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Increíble. Y posiblemente usted se fajó con su mamá y su mamá le decía, ven a Cristo, arrepiéntete. Y usted decía, no mami, no, deja eso para luego. Yo quiero vivir mi vida. Y se murió su mamá o su papá sin ver el fruto de la oración. Pero la promesa está ahí. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Es decir, que la casa suya usted la reclama para Cristo. Y la promesa es que Él va a hacer salva su casa. Pero usted tiene que seguir orando. Puede que usted vea algún resultado aquí, pero no siempre va a haber resultado aquí. Mi sufrimiento va a contribuir para algo bueno. Para mi vida cristiana, para mis hijos. Muchos de nosotros estamos aquí hoy porque un sufrimiento nos trajo a Cristo. Es decir, que el sufrimiento se volvió en un instrumento para la salvación. ¿Verdad? La semana pasada vino una familia aquí y la señora al salir me dijo, pastor, estoy muy contenta porque logré que mi esposo viniera a la iglesia. Yo dije, qué bueno. Me dijo, tuvo que pasar algo muy grande. Yo llevo 20 años cristiana, pero él no le gustaba nada la iglesia, ni quería venir a la iglesia. Pero aquí está. Ella va a otra iglesia. Y entonces cuando el hombre va saliendo, le dije, me alegro que vino a la iglesia. Me dijo su esposa que es primera vez que usted viene a la iglesia después de mucho tiempo. Y él me dijo, sí, eso es verdad. Pero mire, yo estoy aquí porque a mí me dijeron que me estoy muriendo del corazón. Y yo le dije, usted es mi tocayo, porque yo estoy aquí también. Porque a mí me dijeron que estaba enfermo del corazón. Me miró así. Le dije, sí. Porque cuando uno está enfermo de algo grande, uno piensa más en la vida. Y piensa más en la eternidad. Y se vuelve sensible a las cosas de Dios. Que antes solamente lo que le importaba, usted pensaba que iba a vivir toda la vida aquí. Pero usted tiene los días contados, igual que yo. Y me dijo, eso es verdad. Entonces el sufrimiento a ese hombre lo trajo a la iglesia para que oyera el evangelio. Y el sufrimiento en la vida nuestra, en la vida suya, va a ser un bien. Quiero terminar diciendo lo que hemos dicho hasta aquí. Número 1, el sufrimiento vendrá aun cuando usted es fiel. Entienda eso, que el sufrimiento que viene a su vida no tiene nada que ver con su fidelidad. Aun cuando usted es fiel, como Job, van a venir sufrimientos, o como Pedro, o como Juan, o como Pablo. Segundo, Dios está en control, aun cuando usted sufre. Parece que no, pero está en control. Tercero, Dios está en control, aunque mi fe es débil. No tengo fe, pastor, pero ¿tiene poquitico de fe? ¿Cree que Cristo murió por usted? Sí, eso sí lo creo. That's enough. Suficiente. Su fe débil en un Dios grande. Cuarto, debemos de enfocarnos en los resultados del sufrimiento. No tanto mirar el sufrimiento como qué va a salir de este sufrimiento. ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar con los míos? ¿Y qué va a pasar con la obra de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor.